el sembrador. Pero también yo recuerdo que hemos estado hablando de esa parábola, ¿no? El pastor Alberto ha estado hablando algunas cosas precisamente de la parábola del sembrador. Por eso hoy vamos a tocar un aspecto quizá un poco distinto de la misma parábola, ¿no? Algo que estaba circundando, ¿no? Cuando se predicó esta palabra. En la parábola del sembrador, el sembrador siembra la palabra y cae en 4 terrenos distintos y en uno solo da fruto, ¿no? Ese es el resumen de la parábola. Y la semilla de esta parábola es, dice la Biblia, la palabra de Dios, ¿no? La semilla, la palabra de Dios, que es la semilla, es aquello que nos puede hacer dar fruto, ¿verdad? Y la palabra de Dios, hermanos, es algo grande, es algo mucho más grande de lo que nosotros tenemos, ¿no? Conceptuado. Por la palabra de Dios se hicieron los cielos y la tierra. Por la palabra de Dios salían fuera los demonios cuando Jesús hablaba, ¿verdad? O sea, la palabra de Dios no es solamente los conceptos de Dios, ¿no? La palabra de Dios tiene parte de Dios mismo, ¿no? O sea, cuando usted habla, sale, ¿verdad?, aliento de su boca, ¿no ve? No se puede hablar sin un poco de viento. En realidad las palabras salen de la boca por una corriente de aire que viene a un aparato que tenemos aquí, que no conozco muy bien, pero sé que así es como se habla. Entonces, cuando Dios habló, desde el comienzo se empezaron a hacer los cielos, la tierra, se empezó a reordenar las cosas. De hecho, cuando hizo al hombre, ¿no?, del polvo de la tierra, Él sopló también de su boca aliento de vida y el hombre fue un ser vivo, ¿no? Hoy llamamos palabra de Dios a muchas cosas, pero la palabra de Dios es simplemente la palabra de Dios. Y esa palabra es poderosa, ¿no? Entonces, la semilla que sembró el sembrador era algo poderoso, era algo transformador, era algo que llevaba a las plantas a dar fruto, ¿no? En toda la tecnología que el hombre ha llegado a producir, nunca se produjo una semilla, por ejemplo. O sea, de la nada, ¿no? Se han modificado las semillas, hay muchas cosas, pero el hombre no ha fabricado una semilla que haga lo que hace una semilla, ¿no? Una semilla tiene un poder que no puede ser fabricado por el hombre, ese poder. El poder de traer vida y luego crecer, hacer crecer la planta y luego dar fruto. Amén. Entonces el Señor quiere que su palabra sea predicada. El Evangelio es una palabra que viene de Dios. Y yo estaba meditando en esto cuando estaba viendo este mensaje y decía: Señor, eso yo no lo puedo hacer. Tienes que ser tú el que hable a través de mí. Y estuve mucho rato orando porque yo me siento que no, o sea, yo puedo traer las enseñanzas de la Biblia, ¿no? Pero la palabra de Dios que viene a producir fruto en los que escuchan, y claro, y no solamente escuchan, sino cumplen las condiciones, ¿verdad?, de esta palabra. Recuerden que era lo que tenía que suceder. Entonces, la palabra de Dios misma, según esta parábola, da fruto, ¿verdad? Nosotros, los seres humanos, necesitamos sentir, necesitamos tener el deseo de dar fruto para Dios. Y yo oro para que todos
tengamos ese anhelo de fructificar para Dios. Y ese fructificar para Dios, como vemos, es el resultado de una siembra, ¿verdad? Si no esperamos frutos, si no esperamos de los días domingos salir de aquí y dar fruto, entonces ¿para qué nos reunimos como iglesia, ¿no? Si el propósito de la iglesia, así como el mismo propósito del sembrador, era esparcir una semilla y algún día cosechar fruto. Ningún sembrador siembra para que simplemente ver la planta, no sé, bueno, los sembradores de flores, ¿no? Pero los sembradores de fruto quieren cosechar. Esparcen la semilla con un deseo de cosechar. Así que vemos aquí, ¿no? Aquí está esta parábola, ¿no? En Mateo 13, si ustedes la quieren seguir un poco, dice: aquel día salió Jesús de la casa, dice, y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, dice, ¿no? Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Bueno, una cosa que yo rescato de esto que circunda la palabra es que Jesús no habló la parábola solamente a los discípulos, a los apóstoles. ¿A cuánta gente habló? A mucha gente, ¿no? O sea, el dar fruto, esta palabra, esta semilla nos cambie, es una cuestión de todos absolutamente. ¿Amén? No es para ciertas personas el dar fruto, es para las multitudes que nos seguían. Todos necesitamos dar fruto de la palabra de Dios. Amén. Y Dios, hermanos, habla mucho. Él siembra. Yo sé que Él está sembrando. En el tiempo de Jesús, cada vez que Dios hablaba, Jesús decía: yo no puedo hacer nada. El Hijo del Hombre no puede hacer nada. Solo hace lo que oye, lo que ve hacer al Padre, y lo que oye, y habla lo que oye decir al Padre. Así decía Jesús. Entonces todas las palabras de Jesús eran cosas que el Padre le hablaba. Nosotros podemos esperar que el Padre nos hable todo el tiempo. Siempre el problema está en nosotros, ¿no? En el oír, ¿verdad? Y el problema de los hombres, el problema de por qué la tierra está así, en esta condición, ¿no? Que vemos, la violencia. O sea, es increíble, por ejemplo, la cantidad de dinero que cuesta la guerra que hay en Ucrania ahora. Todos los hambrientos del mundo ahorita estarían comiendo bien, ¿verdad? Con ese dinero. O sea, el hombre se ha desviado, y si no hay un golpe de timón, esta tierra va hacia su destrucción. Y es porque los hombres dejaron de oír. O sea, Adán y Eva, que al comienzo oían a Dios, caminaban bajo la presencia y la alianza de Dios. Y quiero también ver esto que a veces confundimos. A veces decimos: yo quiero sentir la presencia de Dios. Y el Señor me estaba mostrando que esto de querer sentir, así, digamos, esa emoción que a veces hay, ¿no? en la iglesia, viene un poco del tiempo de los hippies. Desde ahí viene ese deseo de, no sé cómo se llama, de que las cosas espirituales se vean un poco más en nuestra misma vida. De que las cosas místicas, ¿no? de buscar experiencias místicas. Y ¿sabe? Quiero decirle que experiencias místicas, por ejemplo, le da la droga a las personas. Las personas tienen experiencias místicas con droga. No necesariamente toda experiencia emocional o experiencia llamada mística es realmente la presencia de Dios, ¿no?
muchas veces son mis emociones. Pero lo que nosotros debiéramos buscar, y no es malo emocionarse cuando está Dios o cuando nuestros sentidos se abren, podemos decir, nuestros sentidos se sensibilizan, ¿verdad? Nuestro espíritu capta a Dios, pero deberíamos anhelar oír a Dios. Oír a Dios sería más importante, porque si bien Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere abrazar, Dios nos quiere sanar, pero Él tiene palabra para nosotros. O sea, esa palabra que Él emite, podemos decir, hace funcionar las cosas, nos transforma, nos debe transformar. Y aquí se ejemplifica con el fruto. ¿Amén? El fruto. Entonces el mundo debería oír a Dios. Ese fue el plan original con Adán. Pero Adán cortó y ya el hombre se hace sordo a Dios. Ahora, el asunto es que nosotros estamos en un camino de retomar eso. El propósito al final es de volver a esa condición que tenía Adán al comienzo. Para eso vino Cristo, para volver a reconectarnos con Dios, así como Adán estaba conectado con Él. Adán escuchaba a Dios, Adán obedecía a Dios. Dios estaba haciendo cosas maravillosas con Adán. Él empezó a ponerle nombre a todos los animales. Imagínense la capacidad intelectual, ¿no?, que tenía que tener. Yo creo que Dios le dictaba, o sea, era una cosa entre los dos. Porque, bueno, la Biblia, cuando habla de nombre, habla de carácter, habla de función. O sea, en otras palabras, Adán tenía que saber para qué servía cada uno de los bichitos que le ponían nombres. ¿Para qué Dios lo había creado? ¿Cuál era su función en la creación? Y en función a eso, le daba el nombre. Si ustedes ven en el Antiguo Testamento, el nombre de las personas, en la Biblia, el nombre de las personas indicaba su carácter, su destino, ¿verdad? Por ejemplo, Jacob, cuando le pusieron Jacob, ¿por qué le pusieron Jacob? Porque él estaba desde muy chico, ¿no?, queriendo quitarle la primogenitura. Dice que cuando nació, como era mellizo, ¿no?, con su hermano Esaú, él quería, salió estirándole su piel. Y él fue pues un engañador, eso quiere decir Jacob. Y cuando Jacob cambió, cuando Dios lo cambió, le puso Israel, ¿verdad? Entonces, bueno, pero lo que quiero decir es que nosotros podemos traer una transformación muy grande si de nosotros viene la palabra de Dios. El mundo no puede escuchar a Dios, eso ya hemos visto. Se hizo sordo a Dios. Dios le dijo, vas a morir, y esa muerte en realidad era que el hombre iba a desconectarse en su relación con Dios. No podría tener esa comunión que antes tenía. Y bueno, gracias a Dios, bueno, y nosotros, los hijos, el Señor nos ha hecho nacer del Espíritu. ¿Recuerdan la conversación con Nicodemo? Esa conversación es parte de la Biblia, de la palabra de Dios, pero es tan rica, no tiene tanta riqueza. Nos hace entender que podemos ver nosotros ya el reino de Dios, que podemos entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque podemos nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Y eso es lo que ha pasado con nosotros, espero que con todos. Con muchos de nosotros hemos nacido del Espíritu y ya tenemos potencialmente la capacidad de entender a Dios. Por eso la palabra de Dios es algo más poderoso de lo que nosotros le llamamos la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a predicar la palabra de Dios. ¿Sabe Dios si realmente es la palabra de Dios o es simplemente la palabra de un hombre que estudió la Biblia? No sé, pero mi anhelo por lo menos es que Dios hable a través de mí cuando predico.
Mi anhelo, yo sé que muchas veces no lo he conseguido, muchas veces he simplemente dado una enseñanza de principio de Dios y que no está mal, pero que no es la palabra transformadora. Amén. Así que parte de la semilla, dice después, cayó junto al camino, vinieron las aves y la comieron. Era la palabra de Dios, pero parte cayó en el camino, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíces se secó. Parte cayó entre espinos, los espinos crecieron y la ahogaron, dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto para 100, para 60 y para 30 por uno. Hermanos, si usted hubiera estado ahí, y miren, esto dijo Jesús después, dijo, si pueden leerlo, el que tiene oídos para oír, oiga. Muchas de las personas que estuvieron de esa multitud grande, escucharon esta historia. Muchos escucharon la historia. Pero imagínense, yo me imaginé, ¿no? ¿Qué significa esta historia si no hay explicación? Bueno, es una bonita historia de un sembrador que siembra en diferentes terrenos, con diferentes resultados. Quizás le puede servir a una persona que va a ir a sembrar, ¿no? No tiene sus semillas al camino porque no le van a dar fruto, ¿verdad? Quizás puede ser una buena enseñanza para alguien que va a preparar la tierra, ¿verdad? Para que produzca fruto. Pero hasta ahí, ¿no? Es algo natural. Para ver algo espiritual de aquí se necesitaba una explicación. El problema, mis amados hermanos, es que muchos no tenían tiempo para quedarse a oír la explicación. No solo unos cuantos fueron y le preguntaron, ¿verdad? Parece que ellos tenían muchas cosas que hacer, cosas más importantes que hacer, aún en medio de la situación que estaban pasando. La Biblia no nos habla mucho, pero la condición de vida en Israel en aquel tiempo era muy fea, era muy difícil, era muy complicada. Había mucho odio, muchas... no entendemos nosotros, pero sí había la historia, los historiadores nos cuentan de una situación muy dura que había entre los judíos y también de parte de los judíos hacia los romanos, ¿verdad? Que los habían conquistado y que eran los conquistadores que estaban ahí. Pero llegó un tiempo, y yo lo digo porque no solamente he visto la historia, sino porque después Jesús habla unas palabras que vamos a ver. Amén. Ahora, esta frase, vamos a llegar ahí. Esta frase, ¿qué quiere decir? El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué clase de oídos? ¿De qué clase de oídos estaba hablando Jesús? Amén. Dios quería que entendieran algo más que escondía la parábola, ¿verdad? Después Él explica. Pero ¿sabe qué? Dios quiere que tengamos oídos, especialmente los hijos de Dios, que tengamos oídos para ver lo que está detrás de lo que aparece. Porque la vida no es solamente lo visible, lo palpable. La vida tiene que ver con lo que sucede adentro de nosotros. Hay gente que externamente lo tiene todo, pero no puede disfrutarlo porque adentro está mal. Porque adentro no hay paz, porque adentro no hay alegría, no puede haber nada de eso. Porque han sido dañados en su corazón. ¿Verdad? El oír, esta clase de oír, hermanos, tiene que ver mucho con el cuidado de nuestro corazón. Tenemos que cuidar lo que dejamos entrar y lo que dejamos que se quede en nuestro corazón. Hemos visto un poco eso. A mí me gustó mucho la palabra del profeta Julián cuando nos habló y nos dijo el corazón, lo que uno deja entrar en el corazón es lo que lo define a uno, lo que
Lo que es uno es lo que deja entrar en su corazón y quedarse ahí. Las cosas vienen por nuestros sentidos, ¿verdad? Una cosa, por ejemplo, es entender algo y otra cosa es creer algo, ¿no? Para entender algo, para creer algo, tiene que bajar de aquí, de mi mente, a mi corazón. Y entonces yo lo creo. ¿No? A veces confundimos. Yo sé algo, pero no quiere decir que lo crea. Y lo mismo las cosas malas, ¿verdad? Alguien puede, quizás, no sé, ofenderme en un momento dado y depende de mí. Si esa ofensa me la guardo aquí o se queda nomás aquí, ¿verdad? En ese momento me enojó y mis emociones. Pero hay algunos que son descuidados y dejan que eso se entre a su corazón. Y ya se enojan con la persona y tienen un corazón con un rencor. Y ya está ese corazón empezando a ensuciarse. No sé qué se puede llamar, empezando a estar mal. Debemos cuidar nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, ¿qué dijo Salomón? Guarda tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí tiene que ver el oír. De él mana la vida. O sea, si tú has descuidado tu corazón, si tú tienes rencores, por ejemplo, o no sé, la pornografía, por ejemplo, también si dejas entrar eso en tu corazón, te anula para buscar a Dios. Hay cosas que si han entrado en tu corazón y se quedaron ahí, no te van a permitir oír la palabra de Dios, no te van a permitir entender la voluntad de Dios. Es más, un corazón herido, hermano, pierde la capacidad de sentir aún sus necesidades más profundas. Porque los hombres, amados hermanos, no solamente tenemos necesidad de comer, no solamente tenemos necesidad de vestir, tenemos necesidades internas profundas. Pero el corazón herido es un corazón insensible que no entiende sus necesidades espirituales. Un corazón herido no sabe lo que es la paz, no sabe lo que es el gozo. Un corazón herido puede reír, ¿verdad? Delante de un comediante o delante de, no sé, de una película chistosa, pero eso no es lo mismo que el gozo. Amén. El gozo del Señor es algo profundo, es algo que uno no se explica. A veces aún en medio de la tristeza uno puede tener gozo, pero no hay gozo si yo he descuidado mi corazón, si sigo guardando, hermano, los matrimonios se arruinan porque uno de ellos o los dos empiezan a guardar lo que no deberían guardar. Porque lo que guardo en mi corazón no solamente me enojó hoy día, sino mañana, pasado, toda la vida. O sea, el guardar mi corazón, que yo pienso que ustedes han estado practicando, espero que sí. O sea, le hace a uno ser una persona más sencilla, no sé, más. Y es más fácil disfrutar de cualquier cosita pequeña, hermanos. Los que tienen su corazón muy endurecido necesitan experiencias muy fuertes, ¿no? Para poder sentir algo. No sé, experiencias 3X, no sé cómo se llaman. Pero el Señor habla despacito. ¿Recuerdan a Elías cuando estaba en la cueva? No fue en esos truenos, no fue en la tormenta, en el viento. Fue una voz, un silbido apacible. Y ahí estaba Dios. Ahí estaba hablando Dios. Y Dios habla así. Dios habla a un corazón sereno, como esos, como un lago, uno de esos lagos así que hay a mí me gustaba cuando era chico ir subir a la cordillera y llegar a unos lagos que había ahí arriba. Porque los lagos están y así habla Dios, ¿no? Como cuando una piedrita cae ahí. El sonido de la voz de Dios es suave.
Él no grita. Quizás a Moisés le gritó en el monte, pero normalmente Dios nos habla. Por eso dice Jesús mismo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Si el corazón está limpio, yo puedo escuchar a Dios. Y creo que muchos de nuestros corazones necesitan una limpieza. Necesitamos ver. Algunos ya se acostumbraron a la suciedad. No sé, yo he visto así a veces pasando en la televisión, hay un programa de gente que ha guardado todo en su casa. No sé si alguna vez han visto. Yo he visto así de pasar. No me interesa para nada, pero viven en la mugre, viven en esa wow, qué terrible, ¿no? Parece que les gusta el basurero. Ya hay gente que ni se da cuenta que está en el basurero, pero ya vive así. Por eso nuestro corazón debe ser limpiado. Bueno, por eso yo digo que hay mucha gente que no tiene tiempo para escuchar a Dios, porque no entiende su necesidad espiritual, porque no hay cosa más grande, más maravillosa que Dios en nuestro corazón, que Él llena todo. Amén. Pero los discípulos, dice, quiero ver aquí, entonces dice, acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Verdad? Jesús no se molestó en explicarles la parábola. ¿Qué pasa cuando yo quiero explicar algo a alguien y esa persona no tiene tiempo, no me quiere oír? Le causo molestia nada más, ¿sí o no? ¿Verdad? A veces cuando yo me extiendo demasiado, ya usted está en la silla, ya empieza a molestar, ¿verdad? Y a veces nosotros no nos damos cuenta. Jesús sí se daba cuenta. Y se le fue la gente. Pero los discípulos, ¿quiénes se acercaron a preguntar? Se acercaron unos cuantos, ¿verdad? Unos que querían, que sabían que Él necesitaba. Pedro dijo una vez, Jesús le dijo: ¿ustedes ya quién dice? Pedro le dijo: ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pedro no entendía su necesidad de que Dios hablara, porque esa palabra era palabra de vida, ¿verdad? Es vida lo que tiene la palabra de Dios. Y miren, Jesús dijo, respondiendo, les dijo: ¿por qué a vosotros os he dado saber los misterios del reino de Dios, mas a ellos no les es dado? Pareciera que Dios hiciera acepción de personas, ¿verdad? Pero no es eso lo que está diciendo Jesús. Jesús está diciendo simplemente que ellos no pueden entender los misterios del reino de Dios porque no quieren, porque su corazón, como hemos visto, no puede captar los misterios del reino de Dios. En la carta a los Corintios, en la segunda Corintios, dice que Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. Hay fuerzas, aparte de las heridas que a veces recibimos hasta de niños, que nos imposibilitan para entender los misterios del reino de Dios, y peor si ni siquiera hemos nacido del Señor. Pero a veces, habiendo nacido del Espíritu, nuestra mente todavía está muy herida, con muchos, podemos decir, mucho ruido, si vale la palabra, mucho ruido que nos impide escuchar a Dios. Y dice: a ellos no les es dado saber los misterios del reino de Dios. A vosotros, les dice, os es dado. En realidad, a vosotros, ustedes pueden recibirlos, saber los misterios. Ellos no, que ellos no tienen interés, ellos se fueron, no se quedaron. Los discípulos se quedaron y escucharon, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Y miren lo que dice en el siguiente versículo: porque a cualquiera que tiene, dice, se le dará, que tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Tenía que tener algo, ¿no? Tenía que haber algo en ellos, una respuesta, un deseo pequeño, aunque ellos no fueran grandes cosas. Dios simplemente necesita ver algo. En la parábola de la vid y el labrador, dice que si alguien tiene fruto,
Dios lo limpia para que tenga más fruto. Pero al que no tiene fruto, ¿qué pasa? Lo corta, se seca. Amén. El que no tiene fruto está seco. Al que tiene un poco de fruto, no necesita ser cortado, necesita ser limpiado, arreglado, ¿verdad? La planta, no sé, fumigada, podada, para que ahora sí dé más fruto. Pero Dios quiere un algo, ¿verdad? El que tiene. Pero el que no tiene es el que no quiere. Es difícil darle algo a una persona que no lo quiere. Amén. Es difícil hablarle y explicarle a alguien que no está dispuesto a escuchar tu explicación. Se va a ir como todos los demás. Amén. A Jesús y también a Dios en el Evangelio. Mucha gente viene buscando simplemente cosas para sí misma. Viene buscando cosas para su propia terrenales, ¿no? Y lo lamento, pero hay muchos predicadores del Evangelio que lo que prometen en realidad son cosas de la tierra, ¿verdad? Ven y vas a cumplir tus sueños. Dios te va a llevar a cumplir tus sueños. Dios te va a hacer cumplir. No, Dios no va a venir no viene a eso, se lo digo desde ahora. Dios viene a hacer su voluntad en nuestras vidas. Dios tiene planes para nosotros y Él no va a hacer otra cosa que los planes que Él tiene para nosotros. ¿Están aquí? Él está dispuesto y Él va a mostrar su poder a favor de los planes que tiene para nosotros. Porque Él sabe que esos son los verdaderos planes, son las cosas eternas. Los planes que tienen los hombres muchas veces son planes para esta tierra. Y no por eso son malos, no sé. Pero si yo voy a hacer en la vida algo que no es la voluntad de Dios, por más bueno que sea, hermanos, en términos eternos, en términos de Dios, estoy perdiendo tiempo de vida. ¿Me escucha bien? Si usted está haciendo algo que no es la voluntad de Dios, está perdiendo tiempo. Porque Dios tiene planes con cada uno de ustedes, cada uno de los que está aquí. Dios tiene planes. Cada uno. Y sabe que Dios le va a juzgar. Le voy a decir cómo nos va a premiar Dios en función de lo que avancemos en el camino que Él quiere que tiene para cada uno. ¿Ven? Tu avance en ese camino no es lo mismo que mi avance en ese mismo camino. Yo, por ejemplo, creo que tengo un llamado para predicar. Y mi labor es predicar, ¿verdad? Y mientras más lo haga, mejor. Pero no es lo mismo para muchos de ustedes, ¿verdad? Muchos de ustedes tienen su trabajo. O sea, Dios tiene planes. Y Dios en esos planes, ahí es donde va a traer su bendición. Aunque Jesús vino y hacía muchos milagros. ¿Usted sabe por qué dice la Biblia que Él hacía milagros? Una de las razones bien claras era porque Él tenía compasión de la gente. Tenía compasión y los sanaba de todo eso. Pero Él en el fondo deseaba que la gente tuviera la actitud que tuvieron los discípulos en este momento. Él en realidad deseaba sanar a una persona no para que después vuelva a lo mismo, sino para que ahora sí, entendiendo, creyendo en Él, ahora siguiera los planes de Él, porque los planes de Dios son los únicos planes buenos y verdaderos. Los seres humanos en la tierra creemos que somos más sabios que Dios. Con nuestra tecnología, con todo el gran avance, pensamos, no, Dios está equivocado, no es por ahí. Pero deberíamos vivir, por ejemplo, vidas con más tiempo, se supone, ¿no? ¿Para qué estaba creada la tecnología? Por ejemplo, las lavadoras nos ahorran, ¿no? Hermanos, les ahorran tiempo, ¿no? Una lavadora.
¿cierto? Pero siguen las semanas, no tengo tiempo. ¿Qué pasó? Se supone que la tecnología nos debería dar más tiempo libre, pues, ¿no? Pero más bien estamos más metidos en eso, el celular. ¿Qué aparato más útil para todos nosotros, ¿no? Ya uno no, ya yo por lo menos sin celular me siento la mitad de ello, ¿no? No están mis amigos, no nada, ¿no? Pero el celular también agarra y te jala y come tu tiempo. Y hay personas que están metidas en el celular y no tienen tiempo para otras cosas. Pero la gente buscaba a Jesús porque tenía sus propios planes. Quería ser sanado, quería sus propias metas. Y Jesús lo hace. Miren, en Juan, capítulo 2, al comenzar nomás el libro de Juan, en el segundo capítulo dice que estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, dice, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Este creer es el que tiene mucha gente. Dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. A pesar de que creyeron, ¿qué querían ellos? Ellos querían sus milagros, como dice aquí, ¿no? Viendo las señales que hacía. Querían señales, querían que su poder sea usado en bien de ellos, en bien de sus propósitos personales. Y dice el versículo 25, y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio, pues él sabía lo que había en el otro. Y en esta historia, el siguiente versículo cuenta la historia de uno como los discípulos. ¿Ustedes saben qué dice el próximo versículo? Es el capítulo 3, versículo 1. Dice, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, y ahí está la historia. Los demás iban, veían las señales de este me va a ayudar, este me va a dar plata, este me va a sacar de mis problemas, este me va a sanar, este le va a liberar a mi hijo, todo eso. Y Jesús no se fiaba de ellos. Pero el único que vino y agarró de la palabra de Dios y bebió de la palabra de Dios fue un hombre llamado Nicodemo, que vino incluso de noche, vino a molestar al Señor. Vino, Señor, sabemos que tú has venido de Dios y conocemos esos versículos, esa enseñanza que yo les digo que es tan maravillosa. Para mí ha sido muy maravillosa, porque nos muestra que es necesario nacer del Espíritu, nos muestra que hay cosas que en nuestra humanidad no vamos a poder ver si no nacemos de nuevo. Él nos muestra el reino de Dios. Si no hubiera habido un Nicodemo, ¿no?, en el siguiente versículo, que hubiera tenido esta hambre que tuvieron los discípulos, igual en la parábola del sembrador, no hubiéramos sabido, ¿no? ¿Qué quiso decir el Señor? No, el Señor es un agropecuario muy interesante, ¿no? Sabe dónde, nos dice dónde debemos sembrar, y hasta ahí debemos estar, ¿verdad? Pero Dios tiene cosas más profundas que eso. Amén. No solamente los beneficios de un sanador. Él quiere cambiar nuestra manera de vivir. Él quiere darnos sentido a nuestra vida, y un sentido eterno. Amén. Y saben, en los tiempos de Jesús, se lo digo, eran tiempos así como estos tiempos. Muchas personas piensan que nosotros estamos en lo peor de la vida, en los peores tiempos de la historia. Pero no es así. Por ejemplo, al comienzo, antes del diluvio, eran peores tiempos. La tierra estaba llena de violencia, y el deseo de cada hombre era solamente el mal. O sea, peor que ahora estaba. En los tiempos de Jesús estaban mal también. Estaban mal. La gente, como nosotros, estaba viendo la tierra no está yendo por un buen camino. Si no hay un cambio en esta manera de vida de los seres humanos, nos vamos a destruir. Eso es lo que está diciendo aún la propia ciencia. Entonces,
ellos tenían que saber que había algo más. Y vino en ese tiempo un hombre que Dios llamado Juan. Y Juan el Bautista vino para esto, para despertar el oído de la gente. ¿Y cuál era su mensaje? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Cambien. O sea, hagan frutos para Dios. Miren lo que dice Lucas 3:8, por ejemplo, nos cuenta lo que dijo Juan el Bautista. ¿Para qué vino Juan el Bautista, según sus palabras? Para preparar el camino hacia Dios. ¿Qué quiere decir esto? Para que los corazones de la gente después puedan tener ese oír. Amén. El que tenga oídos para oír. Porque la gente que se arrepentía, si ustedes se enteran, varios de los apóstoles fueron primero discípulos de Juan el Bautista, por ejemplo. Ellos no solamente vinieron para ser bendecidos, ellos vinieron para ser la solución de este mundo. Juan, el mensaje de Juan era hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ellos eran personas religiosas, ellos pensaban, nosotros somos el pueblo de Dios, somos descendientes de Abraham. Pero ¿sabe qué? Eso era un engaño, como el engaño religioso en el que hemos entrado, los que pensamos que no necesitamos dar fruto. Hermanos, por el fruto se conoce el árbol. Si tú o yo no fructificamos, nosotros no somos. Él les dijo, no piensen que por ser hijos de Abraham, ustedes tenemos a Abraham por padre, porque Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Tiene que haber un fruto. Y sabe bien lo que estaba. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego, ¿verdad? El árbol que no da buen fruto es un árbol malo. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. El árbol que da mal fruto se corta y se echa en el fuego. Hermano, Juan vino con un mensaje urgente. Ese mensaje urgente que necesitamos nosotros entender en este tiempo. Solo los oídos de aquellos que querían ser parte de la solución. Ellos eran los que tendrían ojos para ver, oídos para oír. Los otros, los indiferentes, los que no les importaba más que ir al profeta, ir a Jesús para recibir, ellos seguían con una sordera, no física, sordera espiritual. Jesús respondió, siguiendo la parábola. El respondiente le dijo, no, esto hemos leído, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Dice, por eso les hablo por palabra. Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. ¿Ok? Porque viendo solo ven lo natural. Y Dios quiere que viendo veamos lo espiritual. Que veamos lo que está detrás de lo que es material. ¿Cuántas veces usted ha estado sano, ha tenido todo, pero se sentía mal, no sé, algo tiene esta vida, no vale la pena vivir? ¿Cuántas veces? ¿Sí o no? Pero físicamente estaba bien, no le faltaba plata, no estaba. ¿Pero por qué? Porque no ve lo que no ven estos ojos. ¿Verdad? No podía ver en lo que pasaba dentro de usted, en el corazón.
Pero Dios quiere que despertemos nuestros ojos para ver. Jesús dice que no tenía necesidad de que nadie le diese el testimonio de los hombres. Porque Él sabía el corazón de ellos, Él miraba el corazón de ellos. Y esto viene cuando uno está en comunión con Dios, uno sabe lo que hay. Porque lo que hay en el corazón de los hombres, ni los hombres mismos lo saben muchas veces. Y si les preguntas, te pueden mentir. Pero solamente el que tiene ojos para ver, oídos para oír. Ellos no tenían esto, tristemente, no sé, no ven ni oyen, dijo el Señor. Pero los discípulos querían más, ellos no se contentaron. Menos mal eran pescadores, ¿no? No eran agricultores. Ellos no saben, y ellos dijeron, no, aquí hay algo más. No, Jesús no está hablando de esto así nomás. Amén. La palabra de Dios, hermano, Dios te habla, pero tienes que ir a buscar, tienes que entenderle, tienes que pedirle. Él te va a aclarar las cosas, como estos apóstoles. Se los aclaró. Amén. Ellos decidieron, no, nos vamos a quedar con Jesús. Quiero preguntarle qué fue lo que quiso decir. Amén. Ellos valoraban lo que Jesús iba a hablar. Ellos valoraban lo que Dios tenía que decirles a través de su propio Hijo. A diferencia de la multitud, porque no, ya conseguí mi milagro, me voy. ¿No? En Juan capítulo 6 es un capítulo bien polémico, ¿no? Donde Jesús habla algunas cosas que los judíos no podían soportar. Él dijo, el que no come mi sangre, el que no come mi carne ni bebe mi sangre, no puede ser mi discípulo. Ellos dijeron, nos vamos a hacer caníbales, vampiros, ¿no? Con esa buena cara. Pero ¿qué oídos debían tener? Se supone que ellos ya estaban con su oído abierto para escuchar lo que quiso decir Jesús, ¿verdad? Ellos tenían que ir más adentro. Jesús no solamente estaba diciendo, como aquí, ¿no? La historia del sembrador. Y dice que en ese Juan 6, muchos lo dejaron. Pero había uno, por ejemplo, dice que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él por la enseñanza que habían oído. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Ustedes también quieren irse como los demás? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿Sabes por qué te vuelve domingo tras domingo? Porque hay palabra de vida eterna que necesitamos escuchar. A ver, hay alimento espiritual en la comunión entre nosotros. Hay algo que nos trae. Amén. Yo creo que sí, no sé si usted tiene otro interés. Pero es algo yo quiero, algo que todavía no está. Necesito. Amén. Usted necesita de Dios y no es lo material solamente. Bueno, Dios nos da lo material también, pero no es lo más importante. Entonces, muchos volvieron atrás. Quizás algunos de los discípulos se acordaron de sus afanes, de sus problemas, de todo lo que dice la parábola. Ustedes conocen la parábola, ¿verdad? Ya casi nadie aquí es ignorante de la palabra. No voy a entrar a la parábola misma, sino estoy hablando de unas cosas que no se hablan de la parábola. Ellos mostraron interés, invirtieron tiempo, estuvieron incómodos, ¿verdad? Ellos dejaron sus trabajos, ¿no? para escuchar a Dios. Ellos valoraron. Y hasta ahora, hermanos, son famosos. Todo el mundo los conoce por esa decisión que hicieron de valorar lo eterno, de valorar lo que no se ve, lo que no hace ruido, pero se oye. ¿Están aquí? Ellos tenían algo y les sería dado más, eso es lo que buscaban. Los otros, como dicen,
aún lo que tienen les será quitado, ¿verdad? Los que fueron y escucharon la historiacita del sembrador, pronto la olvidaron. Se le fue quitado esa historia. Pero los apóstoles la recibieron y empezaron a tener más. El Señor Jesús estuvo enseñándoles todos los días. Hermanos, el pecado y los afanes, los ídolos, que a veces ni los identificamos, muchas veces tenemos ídolos en nuestro corazón, hasta nosotros podemos ser nuestro propio ídolo, ¿verdad? Hay muchos ídolos que están por ahí, y nuestro corazón pues es descuidado, por eso hay que guardarlo, cada rato hay que agarrarlo. Se te quiere ir por un ídolo, se te quiere ir tras de otro, ¿sí o no? El corazón es desbocado, hermano. El corazón necesita que nosotros lo tengamos bien cuidadito. Hermanos, sobre toda cosa guardada, cuídalo. Y esto es cuidarlo. No dejes que se te entre un rencor, no dejes que se te entre una ambición que no es la voluntad de Dios. No dejes que se te entre un amor que no es el que debes tener. Porque cuando entra el corazón lo que hay, el corazón es desbocado. Dijo Jeremías que es perverso. O sea, y lamentablemente es tu corazón. Así que hay que cuidarlo. El corazón es de agarrarlo cortito, hermano. Cortito, no dejar nada. Hay gente que tiene su corazón. Está agarrado con 20 ídolos, ¿no? Está enojado con 20,000 personas. Alguien no le saludó. Ahora no la vas a ver, nunca más le voy a saludar. Y hasta allá adentro en el corazón ya se instaló, ¿verdad? Y la amargura empieza a entrar. ¿Por qué hay tanta gente así amargada en la vida? Porque descuidó ese corazón. Es básico el cuidado. Amén. Pedro dijo: tú tienes palabra de vida. Y el corazón se puede sanar. De hecho, la palabra de Dios sana el corazón. La palabra de Dios te dice qué hacer, te muestra las basuras. Pero nosotros tenemos que sacarlas, hermano. Amén. Y te da justificación. No, estoy enojado con ese tipo porque es un desgraciado. Así. Hay razones. Esas razones lo único que hacen es hacer que esa mugre se te pegue más. ¿Me entiendes? Se te pegue más al corazón y sea más difícil sacar. Hay mugres que son difíciles de sacar. ¿O no? Las hermanas saben que lavan ropa, los que trapean el piso, hay algunas cosas que son difíciles de sacar. Y hay razones miles. Satanás ha inventado todo un evangelio de razones para que tu corazón quede manchado y descuidado. Y se nota, ¿no? Una persona con su corazón. Dice la Biblia que de la abundancia de ese corazón habla. Empieza a charlar con una persona y va a lanzar lo que quedó ahí. A mí me duele escuchar a veces hablar a las personas y empiezan a hablar mal de alguien y empiezan a hablar así. Me duele. Porque sé que su corazón es el que está herido. Y a veces hermanos, ¿no?, míos de la iglesia que quisieran que tuvieran un corazón limpio para poder abrirlo, para recibir esa palabra que es viva y eficaz. Esa palabra que llega, hermanos, y que nos transforma. Yo creo que un corazón así es un terreno duro, ¿no? Dice Jesús, no sé si me estoy excediendo. Dice, de manera que cumple bien la profecía de Isaías que dijo: de oído oréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. O sea, escuchen, hermano. Muchos piensan
que Dios es el que ha hecho esto. Pero no es Dios, es el descuido de su propio corazón que ha hecho que, oiga, primero su corazón lo han engrosado. Imagínense si uno empieza a guardar un rencor, otro, empieza a guardar un ídolo, otro. Se va a engrosar, ¿no? Yo digo, se va a agrandar, ¿no? Porque tanta mugre ahí, tiene que ser grande ese corazón. Con los oídos oyen empezamos a oír pesadamente. Han cerrado sus ojos, ya no vemos lo que debíamos ver. Para que no vean con sus ojos. O sea, no es Dios el que le ha dicho que no vean con sus ojos, ni oigan con los oídos y con el corazón entiendan. No van a entender porque el corazón está engrosado. Y no se van a convertir, y Dios los sana, y Dios no les va a poder traer sanidad. Hermano, esta es una profecía de Isaías capítulo 6. ¿Ya? Miren, mi plan en esta mañana era leer toda la historia de Isaías. Todo lo que fue, estas palabras de Jesús fueron inmediatamente después del llamado de Isaías. No sé si conocen. ¿Y quién dirá por nosotros? Y ahí viene, heme aquí, envíame a mí. De ahí viene, heme aquí, envíame a mí. Pero el problema era que el tiempo de Isaías fue un tiempo muy, muy feo, igual que el tiempo de nosotros. Ay, no vamos a tener tiempo. Y aquí está, ¿no? Isaías. Y aquí está. Les voy a decir lo que pasó es que en ese tiempo, ya hermanos, el pueblo de Israel había tantas veces Dios les había enviado profetas, no cambiaban, no querían cambiar. ¿Amén? Estaban lo mismo que en el tiempo de Jesús, y quizá podemos decir mucha gente en el tiempo de hoy. Y ya Jesús. Dios le había dicho en esta parte, ¿no? Y dentro de 75 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo, ¿no? Ya estaba el juicio dado. Igual en el tiempo de Jesús llegó un momento en que el juicio ya fue dado. Ya el año 70, lo que ocurrió en el año 70 ya estaba determinado. ¿Y por qué? Porque ya el corazón de la gente se había cerrado. Y esto quiero decirles, creo que es el mensaje de esta mañana bien importante para nosotros. Hay un momento que tu corazón ya no se puede abrir más. Hay un momento en que está cerrado y ni Dios lo puede abrir. Los juicios, si usted conociera como yo he entendido la palabra de Dios, Dios se ha encargado de muchas maneras, con muchos profetas, de una forma, de otra forma, en hablar a su pueblo, por ejemplo. Pero, ¿cómo terminó su pueblo? Efraín, que era el reino del norte, las 10 tribus del norte, dejaron de ser pueblo. Vinieron los asirios, ¿verdad? Y los destruyeron. 100 años después, las 2 tribus que quedaban, ¿no? Benjamín y Judá, igual. Vino Nabucodonosor y también los destruyó, dejaron de ser pueblo. Su pueblo, ¿verdad? O sea, no son los impíos que van a ser destruidos, es el pueblo. Yo creo que nosotros necesitamos reflexionar, porque no voy a seguir, quizás lo voy a dar en otra oportunidad, pero yo quiero que usted sea consciente del mensaje de esta palabra. El mensaje es: abra su corazón para oír la palabra de Dios. Abra su corazón, sane su corazón. No es normal que usted venga a la iglesia y se duerma. No es normal que usted abra su Biblia y le parezca un libro aburrido. Cuando pasa eso, está con problemas en su corazón. ¿Me entiende, mi hermano? No es normal.
El fruto es lo que Dios quiere ver en nosotros. El fruto nos define. Él dijo, el árbol se conoce ¿por qué? Por su fruto. O sea, hermano, no es viniendo aquí, no es dando tu diezmo, no es, no es haciendo un ministerio para Dios, es fruto para Dios lo que te define. Eso es lo único. O vas a estar todo el tiempo con los deseos de la carne, con fruto de la carne, siempre con tus iras, con tus cosas. O vas a empezar a amar a las personas, vas a empezar a tener paz en tu corazón, gozo, paciencia, bondad. Tiene que haber fruto en nuestra vida. Amén. Las nueve características del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Tiene que haber. Si no estás viendo, es que no estás oyendo, es que estás, no sé, hay una dureza que hay que quebrar en tu propio corazón, hay un rencor que tienes que sacar, hay un ídolo que tienes que derribar. Hermano, no sé, hay alguna mentira que tienes que sacar de tu vida. Y padre, yo la verdad que sé que yo no soy el mejor predicador ni el mejor maestro. Yo oro a Dios para dar palabra de Dios. Y quisiera que todos escucharan a Dios a través de mí. Y sabe, hay tiempos en que Dios nos quiere hablar una palabra que nos puede librar de muchas caídas, de muchos errores. Yo sinceramente iba a la iglesia, no me ha faltado ni un domingo cuando iba a la iglesia, ni un domingo. Yo sé que el pastor no era el hombre más revelado, pero en lo que él hablaba, había cosas que Dios me hablaba, no necesariamente lo que él decía. Yo creo que él oraba para que Dios hable, pero muchas veces no es ni siquiera lo que yo estoy diciendo, pero en lo que estoy diciendo es como que a veces despierta, lo veo, ay, Dios me dice esto, ay, despierta el Señor. Yo no sé cómo personas vienen a la iglesia y dejan de venir 2, 3 domingos, otro domingo viene otro. No sé, yo pienso que Dios tiene para todos. Quizás lo que pasa es que ni siquiera estando aquí escuchan, puede ser, ¿no? Pero cuando pasa eso es cuestión de su propio corazón que debe resolverlo urgentemente. Cada vez que caminamos pasos, es como si, por ejemplo, yo digo, ¿no?, que el camino del Señor fuera en esta dirección, no digamos que es para allá, que para allá fuera el camino que el Señor nos está llevando. Pero si yo no sé la dirección, no escucho, y yo me voy para acá, después voy a estar aún más lejos del verdadero lugar donde Dios me quiere llevar. Hay muchas decisiones que yo tomo que me alejan de la verdadera voluntad de Dios y del verdadero plan de Dios. Y pueden ser esas decisiones que yo tomo cuando no escucho, cuando una vez Dios me quiso hablar y no le presté atención, no lo oí, no lo escuché. ¿Sabe? Todos los días debiéramos estar abiertos. El otro día me invitaron a un aniversario de mi iglesia a predicar. Y ¿sabe qué? El Señor me puso acerca de la Santa Cena. Y ahí lo que me puso a decir fue: hermano, ¿por qué ustedes esperan a que venga la Santa Cena para reconciliarse? En muchas iglesias se toma la Santa Cena una vez a la semana, al mes.
Y hay gente que ya cuando se está acercando la Santa Cena, se empiezan a desesperar y dicen, yo estoy enojado con el hermano fulano, tengo que ir. Pasan dos cosas, ¿no? Entonces dejan hasta lo último, hasta que llegue la Santa Cena, ¿verdad? Otros, no, ya no fui, mejor no voy a la Santa Cena, ¿verdad? Porque dice la Biblia que cuando uno come la Santa Cena indignamente, juicio come para sí, no, ni voy a la Santa Cena, ¿no? Pero ¿sabe qué, hermano? No podemos tolerar 10 minutos con esa suciedad en nuestro corazón. No debiéramos dejar ni un día. La Biblia dice que no se ponga el sol sobre su cuerpo. Quizás un día hasta que ya, pero no puedes dejar eso en tu corazón un mes. No puedo estar peleando con un hermano. ¿O es mi orgullo tan fuerte? Deja tu orgullo, reconcíliate. El estado de tu corazón es importante. O sea, te quiero decir que no vas a disfrutar de la vida si está sucio tu corazón. Y si tu corazón está limpio, hasta las cosas más sencillas las disfrutas. Ver esos tajitos que ahora se van a poner amarillos, tanto placer da en tu corazón. Pero hay gente que pasa, pues está tan apurado en la vida, su corazón está cerrado. No importa que vea la belleza más grande, está seco. Amén. Que esta palabra te traiga reflexión. Hay una parte de este mensaje que no hay tiempo para hablarla, pero Dios, hermano, no busca otra cosa en sus hijos más que fruto. No es otra situación, no es la membresía en una iglesia, no es otra cosa lo que te define delante de Dios, es fruto. Jesús fue pasando por ahí, vio una higuera llena de hojas y fue a buscar fruto y no lo halló. Ustedes saben lo que pasó, ¿verdad? Maldijo la higuera y se secó. Dios está buscando en nuestras higueras fruto. ¿Y saben qué son las hojas? Las hojas son toda la pantomima religiosa. Hay iglesias que tienen y va a la media vuelta y va a caer. Pero eso no define la iglesia. Lo que define una iglesia es cuánto de Cristo hay en esa iglesia, cuánto fruto de Dios se ve adentro. Porque después de la media vueltita yo no estoy enojado conmigo, ni me siento a su lado porque, o sea, por favor, hermano, Dios quiere otra cosa. Él está buscando, Él ve en términos de fruto. Él está mirando aquí. ¿Cuántos hermanos hay en esta casa? Hagan cuenta que tuvieron filtro en los ojos de Dios, ¿no? Está viendo cuánto de fruto hay en cada corazón de los que están. Esos son los miembros, esos son su iglesia, de todos los que estamos aquí. ¿Cuánto fruto hay? Y espero que haya por lo menos un poco de fruto, ¿no? Porque si hay un poco de fruto, Él va a limpiar nuestras vidas para que haya más fruto. ¿Sí o no? Pero tiene que ser genuino su fruto. Amén. Oremos, hermanos. Padre, gracias. Yo te pedí, y como muchas veces lo hago, cada vez con más necesidad, que tú le hables a nuestro corazón. Y yo te pido, Señor, que hayas hablado y que esta siembra, Señor, de esta palabra tuya, caiga en buena tierra, Señor. Y nuestros corazones estén preparados para entenderte, para inmediatamente, Señor, salir y arreglar el corazón.
Padre, ayúdanos, Señor. Derriba el orgullo de algunos, derriba las autojustificaciones, derriba todo pretexto que se ha instalado para dejar esa suciedad en el corazón. Derriba todo ídolo, Señor. Sácalo de ahí, todo aquello en aquello que mis hermanos ponen su confianza, en vez de confiar en ti, Señor. Sácalo. Todo amor, Señor, que es un amor mayor que el amor hacia ti, Señor. Derríbalo, Señor. Enséñanos, ayúdanos. Haznos expertos, guardadores de corazón, de nuestro propio corazón, Señor. Ayúdanos a estar, Señor, con los 5 sentidos, y que sobre toda cosa guardar, sobre todo lo que podemos cuidar en esta vida, cuidemos el corazón. Y que sobre toda ocupación que vayamos a tener, Señor, que nos ocupemos en sacar, porque se puede sacar toda inmundicia del corazón, toda mentira del corazón, todo atractivo, todo engaño que no venga de ti, para tener un corazón limpio y poder verte, Señor. Porque son bienaventurados los que tienen un corazón limpio, porque para ellos tú eres visto, Señor. Eres real, eres lo que eres, ese maravilloso ser que nos ama tanto y que no ha perdido su poder y que su amor es cada día más intenso por cada uno de nosotros. Gracias, Padre, y en esta mañana te pedimos que esta siembra llegue a tener fruto, no sea una planta infructuosa, infructífera, porque tú eres el buscador de fruto.